Nos encontramos en la Casa de los Retes. En este lugar funcionó la imprenta más antigua del estado de Sinaloa y en el año 1855 se convirtió en la sede del periódico Correo de la Tarde. Uno de los poetas más importantes de México comenzó aquí su carrera literaria como un simple colaborador. Estamos en la calle de Constitución y Carnaval, que era prácticamente el centro financiero, cultural, económico de Mazatlán en el siglo XIX. En ese ambiente llega aquí Pablo Retes Martínez, proveniente de Tepic, donde él tenía negocios, la Torre de Babel, y viene y se instala aquí en 1865. Instala una imprenta en diferentes direcciones, pero la última fue aquí en esta esquina que estamos viendo, en esta casona. Era una de las imprentas más modernas, una de las empresas que reunía maquinaria muy moderna, con calderas, que se movía ya con fuerza motriz, y competía con las de México y también con las de Estados Unidos. Fue bien interesante cómo don Miguel Retes tuvo la iniciativa alrededor de 1830 de poder formar esta imprenta que no solo tuvo un impacto local, sino que llegó a ponerse en el medio de comunicación escrito más importante del noroeste, de todo el noroeste de México. En el año 1885 comienza a editarse en esta imprenta el periódico El Correo de la Tarde. Muy pronto los comerciantes más importantes de Mazatlán apoyan este emprendimiento, ya que ven en este diario una forma de defenderse de los atropellos que recibían del gobierno central. La importancia que tuvo el Correo de la Tarde en esa parte del último tercio del siglo XIX fue imponer una posición política, candidatos, o sea que desde las esferas de la Cámara de Comercio surgían candidatos para las diferentes posiciones y para enfrentar los excesos del cañerismo, principalmente en el tema de los impuestos, que los comerciantes nunca estaban dispuestos a pagar. Sin embargo, el Correo de la Tarde tiene muchos más méritos que eso, ¿no? Porque reunió plumas muy interesantes, gente intelectual, poetas, filósofos, intelectuales, que colaboraban de diferente manera y hacían un periodismo plural, aunque su propósito y su línea editorial era muy evidente: defender los intereses del comercio organizado del puerto de Mazatlán. El diario reunió a grandes plumas de la época. Uno de ellos fue Amado Nervo, que en aquel tiempo era un joven que acababa de abandonar el seminario por urgencias económicas de su familia. Nervo trabajó un tiempo en Tepic en un comercio de las hermanas de Pablo Retes. Ellas lo recomiendan entonces para que vaya a Mazatlán a colaborar en el periódico. Él llega acá con la idea de hacerse abogado y sin embargo requiere de algún trabajo para poder costear su estancia. Y entonces él empieza a trabajar en el Correo de la Tarde, no como la figura que nosotros conocemos en la poesía, en las crónicas. Y llega en un gran ambiente Amado Nervo que lo subyuga. Y Carlos Fernández Galán, que es el director del Correo de la Tarde, lo adopta y es su tutor en el periodismo. Y aquí es donde se inicia realmente Amado Nervo ya en la cuestión periodística, que le había gustado desde hacía mucho tiempo, ya lo tenía reflexionando desde el seminario. Él llega aquí a Mazatlán y empieza efectivamente a escribir crónica social. Y empieza a escribir crónicas del carnaval, algunas crónicas de eventos, es orador en algunas ocasiones en el 15 de septiembre de ese año. Él empieza a meterse en la sociedad mazatleca y él hace, pues la mayoría de sus escritos son crónica social, algunos relatos, algunas columnas, algunos poemas y algunos cuentos. Y esa es su producción en el puerto, que firma con los seudónimos, que están un poco raras, de Román y el Duque Juan, y A. Cervo, que algunos piensan que fue un error de imprenta, que en vez de la N de Nervo le pusieron una Z, y así firmaba A. Cervo, ¿no? No solo hacía reportajes de lo que pasaba en la ciudad, sino que además era bien interesante escuchar sus opiniones matizadas de ese lenguaje del siglo XIX, muy elegante, muy de repente muy burlesco, dicen aquí en Mazatlán, pero que de alguna manera hacía las sugerencias de lo que tendría que ser la ciudad. Y después las crónicas de Amado Nervo son imprescindibles para el relato de la ciudad de entonces, para la evocación romántica de esa ciudad y también, como ya se comentaba antes, para alimentar mucho las inquietudes políticas de muchas personas en cuanto a lo que tendría que hacer el gobierno. Aquellos primeros años de su pluma en la Casa de los Retes llevaron a Amado Nervo a la Ciudad de México. Allí trascendió su fama y comenzó a ser reconocido.
Luego se fue a París como corresponsal y tomó contacto con los grandes intelectuales de la época. El poeta esencial había aflorado en él y su voz se había echado a volar para siempre. 14 años fue el tiempo que relatan las crónicas que el Diario de la Tarde tuvo una vida esplendorosa, ¿no? Después, como muchas cosas en Mazatlán, de repente pareció que la historia se apagaba, que el telón se bajaba y que muchas de las cosas esplendorosas ya no podían seguir de esa manera, por muchos problemas económicos que hubo, por la época revolucionaria, por la huida de muchos extranjeros, y es un poco lo que pasó con la imprenta de Retes. La familia Retes para Mazatlán en este sentido significaría ni más ni menos que la comunicación. Tristemente la finca está abandonada y tristemente sus dueños no han tenido conciencia de la importancia que tuvo esa finca y de la importancia que tuvo el hacer y el impacto que tuvo en toda la vida social y cultural de Mazatlán.